Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Dicen que la muerte es lo único seguro que tenemos, y sin embargo la tratamos como si fuera un rumor, como una noticia que no queremos escuchar. La escondemos tras puertas blancas de hospital, la apartamos con eufemismos. No decimos murió, decimos nos dejó. No decimos cadáver, decimos restos. Y en ese empeño por suavizar lo inevitable, nos vamos despegando de lo esencial. Porque hay algo profundamente humano, profundamente digno, en mirar a la muerte a los ojos. Y alguien tiene que hacerlo. Hoy, en Ilustres Anónimos, no hablaremos del héroe que salvó 1000 vidas, ni del mártir, ni del criminal. Hoy hablaremos de alguien que llega cuando ya no queda nadie más, de la persona que se arremanga la camisa, recoge un cuenco de agua y se acerca al cuerpo, no con miedo, sino con respeto. Hablaremos de los Yaverim, hombres y mujeres de la comunidad judía que forman parte de la Yevra Kadishá, la hermandad sagrada. Personas que no aparecen en los obituarios, que no reciben aplausos ni medallas, pero que desde hace siglos se encargan de algo que parece sencillo y a la vez casi sagrado: preparar a los muertos para su último viaje. Lavarlos, vestirlos, velarlos, rezar por ellos, tocarlos con cuidado, con compasión, con una especie de reverencia que nuestra cultura, tan higiénica y tan superficial, ha olvidado. Y es que en un mundo donde todo se acelera, donde la muerte se terceriza, donde el dolor se tapa con paracetamol, ellos aún creen en el valor de acompañar. Pero este episodio no va solo de tradición. Va de una pregunta que nos persigue, nos incomoda y quizás por eso evitamos. ¿Qué hacemos hoy con nuestros muertos? ¿Los cuidamos o simplemente los gestionamos? ¿Nos damos tiempo para despedirnos o delegamos hasta eso? ¿Quién sostiene la mirada del que ya no puede sostener la nuestra? Si alguna vez te has sentido solo en un duelo, este episodio es para ti. Si alguna vez has acompañado a alguien en su último aliento, este episodio es para ti. Y si no has pasado por eso, escúchalo igual, porque algún día alguien lo va a hacer por ti. Así que, abre bien los oídos, querido oyente, porque lo que viene no es una historia de miedo ni de pena, es una historia de cuidado, de dignidad, de humanidad en su estado más puro. Hoy vamos a hablar de los que cuidan a los muertos. Dicho esto, comencemos. La muerte en la tradición judía no es una despedida definitiva, es más bien una transición, un paso más en el largo viaje del alma. Y para entender por qué es tan importante cuidar el cuerpo incluso después de la vida, hay que entender primero qué creen los judíos que pasa cuando se apaga el último aliento. Según el pensamiento judío, especialmente en la tradición rabínica y cabalística, el ser humano está compuesto de varios niveles de alma. No hay una única alma como en otras religiones, sino una jerarquía sutil de dimensiones espirituales. Nefesh, el alma vital, la que anima el cuerpo, está asociada con la sangre, el instinto y las funciones básicas, es la más terrenal. Ruach, el espíritu, vinculado a las emociones, la moral y la personalidad. Nesamá, el alma superior, el aliento divino, es lo más puro y lo que verdaderamente pertenece a Dios.
En la Cábala es verdad que se añaden dos más, Yahya y Yehidá, aún más abstractas, pero nos centraremos en las tres básicas. Cuando una persona muere, estas almas no desaparecen al instante. Se cree que el nefesh permanece cerca del cuerpo durante un tiempo. El ruach comienza a elevarse y la nesama espera el juicio, la reparación o la fusión con lo divino. Por eso, el cuerpo sigue siendo sagrado, porque el alma aún está por ahí, porque la muerte no ocurre en un segundo, sino que es un proceso espiritual. En nuestra visión moderna, el cuerpo muerto es a menudo visto como un resto, entre comillas, algo que hay que eliminar con rapidez. En cambio, en el judaísmo tradicional, el cuerpo se honra incluso más después de la muerte que durante la vida. ¿Por qué? Porque ese cuerpo fue durante años el receptáculo del alma, la morada del espíritu, la herramienta con la que se cumplían los mandamientos, se rezaba, se amaba y se aprendía. No se puede tratar algo como basura, que fue literalmente un instrumento divino. Por eso, y hablo de esa cultura, no se embalsama, no se exhibe, no se manipula innecesariamente y sobre todo, se entierra lo antes posible, normalmente en menos de 24 horas, porque la muerte no es un espectáculo, es un momento de intimidad, de recogimiento, de humildad. El judaísmo no tiene una visión unificada sobre el más allá. Hay líneas más místicas, como la de los cabalistas, que creen que en la reencarnación, que sería Gilgul en ese idioma. Otras escuelas enseñan la idea del Gehinom, un lugar de purificación temporal, que no es el infierno cristiano, sino algo más parecido al purgatorio. Allí el alma se limpia antes de reunirse con Dios. Y está también el Olam Abba, el mundo venidero, donde las almas justas disfrutarán de una existencia plena y espiritual muy distinta a nuestro mundo físico. Pero sea cual sea el destino del alma, hay un punto en común. El alma no puede comenzar su tránsito si no se le honra correctamente el cuerpo. Es aquí donde entra en juego la Yebra Kadisá, y donde el cuerpo deja de ser simplemente un objeto, para convertirse en un sujeto de respeto, porque todo lo que se haga con él, desde lavarlo, vestirlo o velarlo, no se hace por higiene, sino por amor, por reverencia, por fe. Y es que la muerte no termina con el entierro. El judaísmo tiene un sistema escalonado de duelo que refleja el respeto profundo por el proceso emocional. Aninut, desde la muerte hasta el entierro, es el momento más duro. El doliente está exento de rezos y obligaciones, solo se permite sentir. Shiva, 7 días tras el entierro. Los dolientes se sientan en el suelo, no se afeitan, no trabajan, reciben visitas, pero no buscan distraerse. Es un espacio para el dolor compartido. Selosim, 30 días. Se retoman algunas rutinas, pero se sigue en duelo. Aún no hay fiestas, música ni celebraciones. El año de luto. Para padres fallecidos, el duelo completo dura 11 meses, con oraciones diarias, como el Kadish, en su honor. Todo esto muestra que en la tradición judía la muerte no se pasa por encima, se transita, se acompaña, se recuerda, como si el alma necesitara que le sigamos mirando desde este lado para cruzar al otro. En última instancia, esta visión de la muerte nos enseña algo radical. Morir no nos quita dignidad, ni el valor, ni la historia. Y por eso, el respeto al cuerpo es una forma de justicia, una forma de decirle al alma, no estás sola. Bueno, pues eso es un poco la introducción a la muerte desde el punto de vista judío, que no es el final, la muerte no es el final, no es el final. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, vamos a hablar de los Yebra Kadisá, los guardianes del último viaje. Así que, imagina esto, son las 3 de la madrugada, en una pequeña comunidad judía suena el teléfono. Alguien ha fallecido,
No hay sirenas, no hay luces, solo una llamada silenciosa y una respuesta. Voy para allá. No es un familiar, no es un médico, es un miembro de la Yebra Kadishá. ¿Y qué es la Yebra Kadishá? Bueno, la Yebra Kadishá, que se traduce como Hermandad Sagrada o Sociedad Santa, es una institución tradicional del mundo judío que se encarga de preparar el cuerpo del difunto para su entierro según los preceptos religiosos. No es una empresa funeraria, no es un servicio subcontratado, es una mitzvah, un mandamiento, un acto de amor puro. Y lo realizan personas comunes, voluntarios muchas veces anónimos, que se han comprometido con una de las tareas más delicadas y respetadas del judaísmo. En muchas comunidades, sobre todo en las ortodoxas, esta hermandad está formada por personas mayores, respetadas, discretas, pero cada vez más también por jóvenes, por mujeres en el caso de los cuerpos femeninos, por personas que entienden que este trabajo no es una carga, sino un privilegio. Vamos a hablar del ritual de la tahará, limpiar para liberar, y es el corazón del trabajo de la Yebra Kadishá, es la tahará, que significa purificación, y no es solo un lavado físico, es un acto profundamente simbólico y espiritual que transforma al difunto de cuerpo inerte en persona lista para su tránsito. Este proceso sigue pasos muy concretos. Respeto absoluto. El cuerpo se trata con el mismo cuidado que si estuviera vivo. Se le habla en voz baja, se le cubre, se le pide perdón por cualquier movimiento brusco. Despojar lo terrenal. Se retiran todas las pertenencias, ropas, objetos personales. El cuerpo vuelve a lo esencial: carne, hueso, historia. Lavado ritual. Se vierte agua sobre todo el cuerpo. A veces con ayuda de cántaros, a veces desde una ducha suave, siempre con manos cubiertas, siempre con delicadeza. Es agua viva, no perfumada, sin añadidos, porque la pureza no necesita adornos. Y secado y vestimenta. El cuerpo se viste con los takrijim, unas mortajas blancas de lino o algodón, simples, sin bolsillos, sin distinciones. Todos, ricos y pobres, se entierran igual, como iguales. Colocación en el ataúd, Aron. En muchas tradiciones el ataúd es de madera simple, sin clavos metálicos. Todo debe poder descomponerse y volver a la tierra. Durante todo el proceso se recitan oraciones, versículos del Tanaj, peticiones por el alma. Se crea un ambiente que no es clínico ni lúgubre, sino espiritual, solemne y sereno. La sémira, velar al cuerpo, acompañar su alma. Una vez finalizada la tahará, comienza otra mitzvah, la sémira, que significa literalmente guardia o vigilancia. Desde ese momento, el cuerpo no debe quedarse solo hasta el entierro, no por superstición, no por miedo, sino por respeto, porque el alma, dicen, aún ronda cerca, aún necesita consuelo, aún escucha. Durante la sémira, los voluntarios, sonrim, leen salmos, murmuran plegarias o simplemente están. No se llora en voz alta, no se habla del muerto como de un recuerdo, se está con él, no sobre él. Como quien acompaña a alguien en una habitación de hospital, sabiendo que se va, pero aún no ha partido. En muchos casos, la semirá la hacen amigos, miembros de la comunidad o incluso desconocidos que se apuntan por turnos. Un acto humilde, casi invisible, pero profundamente humano. La Yebra Kadishá no es una invención moderna. Sus orígenes se remontan a la Edad Media, con documentación clara ya en el siglo XVI en Praga, cuando se institucionalizó bajo el liderazgo del rabino Eliezer Ashkenazi. Durante siglos, estas hermandades han trabajado en silencio, en settles de Europa del Este, en comunidades sefardíes de Marruecos, en guetos de Italia, en barrios de Buenos Aires y Nueva York. Allí donde había un judío, había alguien dispuesto a alabarlo con dignidad cuando llegara su hora. Incluso durante el Holocausto, en algunos campos de concentración o guetos, se intentó seguir con estos rituales a escondidas, con improvisación, con valentía,
porque incluso en medio del horror la dignidad no era negociable. Una de las cosas más hermosas de la Yebra Kadishá es que quienes la componen no suelen hablar de ello, no se jactan, no lo publicitan, no lo usan como mérito. De hecho, muchos familiares nunca saben quién preparó el cuerpo de su ser querido. Y eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso. Es un servicio que no se hace por el reconocimiento, se hace porque alguien en algún momento lo hará por ti, porque nadie debería morir sin cuidado. Bueno, pues ese es más o menos el ritual de la Yebra Kadishá. En el judaísmo hay un concepto que encierra una de las ideas más nobles del ser humano. Se llama Yesed Shel Emet, un acto de bondad verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque es una bondad que no puede devolverse, un favor sin contrato, un gesto sin cámara, un cuidado sin testigos, una mano que no espera otra a cambio. Y ese tipo de bondad tan escasa, tan limpia, es la que se practica cuando alguien cuida de los muertos. La última mitzvah, en la ley judía, una mitzvah no solo es un mandamiento, es también una forma de conectar con lo divino a través de una acción concreta. Comer pan con sal y pronunciar la verajá, ayudar al necesitado, encender las velas del sábat. Pero entre todas ellas, la mitzvah de preparar y enterrar a un muerto se considera una de las más elevadas, porque no se puede esperar gratitud, no hay recompensa humana, ni posibilidad de reciprocidad, evidentemente. El muerto no puede darte las gracias, y eso purifica el gesto. Alguien, en algún momento de la historia, escribió que quien cuida de un cadáver está más cerca de Dios que quien escribe libros sobre él, y quizá lleve razón. Hoy en día, tocar la muerte parece tabú. Rehuimos los hospitales, delegamos en funerarias, evitamos los velatorios, nos dicen que es lo higiénico, lo moderno, lo práctico. Pero en otras épocas, la muerte se vivía con las manos. Se lavaba, se amortajaba, se besaba la frente fría, se rezaba junto al cuerpo, no a kilómetros. Y en el judaísmo, ese contacto sigue siendo un lenguaje de cuidado. El tacto no es impuro, lo impuro es la indiferencia. Los miembros de la Yebra Kadishá tocan el cuerpo con respeto ritual, como quien toca algo sagrado, no por morbo, no por frialdad, sino porque ese cuerpo fue una historia entera, una historia que caminó, amó, pecó, rezó, y ahora necesita ayuda para cerrar su último capítulo. ¿Cómo se prepara un Yaber? No existe una universidad de enterradores, tampoco una carrera en cuidados post-mortem. Los Yaberín, que serían los hombres, y los Yaberot, que serían las mujeres, que forman parte de la Yebra Kadishá, se forman entre ellos, con una humildad, con práctica, con supervisión. Aprenden cómo tratar el cuerpo según los preceptos, cómo moverse en silencio, qué oraciones decir, qué errores evitar. Y sobre todo, aprenden a desaparecer, a no dejar huella, a no ocupar el centro, porque el protagonista no son ellos, es el muerto. En muchas comunidades, el primer día que uno participa en una tahará se considera un antes y un después. Hay quienes han descrito la experiencia como lo más profundamente humano que han hecho en su vida. Hay anécdotas que han pasado de boca en boca entre comunidades judías, especialmente en las diásporas. En Polonia, durante la ocupación nazi, una mujer arriesgó su vida para lavar en secreto los cuerpos de vecinos asesinados, porque no soportaba la idea de que murieran sin dignidad. En Nueva York, miembros de la comunidad jasídica han hecho tahará en personas sin familia, sin nombre, sin historia, y luego han asistido al entierro como si fueran parientes. En Jerusalén, jóvenes voluntarios se turnan por las noches para hacer shemirá junto a cuerpos que nadie reclama. Nadie se hace rico con esto, nadie se vuelve famoso, pero hay algo profundamente transformador en ese gesto silencioso. Decirle al muerto, con hechos, que su vida importó, incluso después de dejar de respirar.
En una sociedad como la nuestra, obsesionada con el éxito, con la visibilidad, con el reconocimiento, la Yebra Kadisha representa todo lo contrario. Es una labor que se hace en los márgenes, sin fotos, sin likes, sin nombramientos. Y sin embargo, muchas comunidades consideran a estos cuidadores como los pilares morales de su entorno. Porque cuando todo lo demás falla, la política, la economía, el sistema, lo único que queda es esto, el modo en que tratamos a los que ya no pueden defenderse. Y eso, en el fondo, nos define más que cualquier discurso. Bueno, pues esto es un poco lo que sería tocar, ¿no?, lo sagrado, ¿no?, el acto de bondad que no se puede devolver en la cultura judía, ¿no?, y que lo hace tan poderoso y tan profundo, ¿no? Bueno, pues es un poco más o menos como la comunidad judía, como esta religión, ¿no?, trata este tema tan tabú que es la muerte, ¿no?, que es la muerte. Vamos a hacer alguna comparación cultural, ¿no? ¿Quién vela, ¿no?, a los muertos en otras tradiciones, ¿no? Y es que podemos cambiar de época, de continente o de religión, pero hay algo que no cambia: la necesidad de despedirnos, de tocar, de cantar, de vigilar, de llorar. A veces con rituales refinados, a veces con gestos rudimentarios, pero siempre con una intención común: que la muerte no nos arrebate también la dignidad. Vamos a hablar de las plañideras. Durante siglos, en muchas culturas del Mediterráneo, España, Italia, Grecia y más allá en el mundo árabe, existieron figuras conocidas como las plañideras, mujeres casi siempre de edad avanzada contratadas, ojo, para llorar en los velorios y funerales. ¿Una teatralidad? Sí. ¿Una exageración? Tal vez. Pero también una forma de acompañar el duelo con sonido, con cuerpo, con presencia. Las plañideras no solo lloraban, entonaban cantos fúnebres, improvisaban versos, lanzaban gritos desgarradores que ayudaban a los familiares a liberar su pena. Era una catarsis colectiva, un permiso social para gritarle a la muerte a la cara. El equivalente moderno no sería el psicólogo, sino ese amigo que te dice: llora si te hace falta. Y esas mujeres, muchas veces humildes, sin estudios, ejercían un papel tan simbólico como sanador. Bueno, pues las plañideras, ¿no?, en la cultura mediterránea. El entierro celestial tibetano, una ofrenda a la naturaleza. Y es que en algunas regiones del Tíbet, donde la tierra es dura y escasa, y la leña un lujo, surgió una de las prácticas funerarias más impactantes del mundo: el entierro celestial. El cuerpo del difunto, tras ser limpiado y preparado por monjes especializados, es llevado a lo alto de una colina, y allí se ofrece a los buitres. Y sí, literalmente, se les ofrece como alimento. Pero ojo, no como abandono, sino como acto espiritual supremo. En la cosmovisión budista tibetana, el cuerpo ya no sirve una vez que el alma ha partido. Así que alimentar a otros seres, especialmente aves que vuelan cerca del cielo, es visto como una última contribución, una forma de cerrar el ciclo de la existencia. Los que participan en este ritual lo hacen con respeto, no con morbo. Se recitan mantras, se medita, se contempla el proceso como quien presencia la fusión del ser con el universo. Bueno, pues este tipo de entierro, ¿no?, celestial tibetano. Vamos a irnos a Irlanda, ¿no? Y es que en Irlanda el velorio tradicional era casi una fiesta, o es casi una fiesta. Se velaba al muerto en casa, con el ataúd abierto, rodeado de velas, familias, vecinos y muchas veces con cerveza o whisky de por medio. ¿Respeto? Sí. ¿Seriedad? Pues no siempre. En muchos velorios irlandeses se contaban chistes del difunto, se imitaban sus manías, se cantaban canciones. El objetivo no era ocultar el dolor, sino recordar que la vida seguía y celebrar, ¿no?, la vida del fallecido. Que el muerto había dejado algo más que un hueco, había dejado anécdotas, carcajadas, amor. En cierta forma, ese humor era también un acto de amor, una resistencia ante la tristeza, un modo de decir que te vamos a echar de menos, pero no te vamos a olvidar llorando. Bueno, pues los irlandeses, ¿no? En la Europa del siglo XIX,
la muerte, no sé si por desgracia se volvió estética. En los cementerios victorianos de Londres, París o Buenos Aires, las tumbas se convirtieron en obras de arte, esculturas, ángeles, epitafios poéticos, mausoleos con cúpulas de cristal, La muerte era algo que se mostraba, que se visitaba. Las familias paseaban por el cementerio los domingos, se tomaban fotos junto a las tumbas. Era un lugar para recordar, pero también para reconectar con la belleza. En esa visión, la dignidad se expresaba en piedra y mármol, un intento de preservar la memoria, incluso cuando el cuerpo ya no estuviera. La Yebra Kadisha, en cambio, no deja monumentos, deja silencio, pero ambas formas buscan lo mismo, que la muerte no sea olvido. Y llegamos al siglo XXI, y llegamos a nosotros, a la sociedad moderna, rápida, eficiente, aseada, donde la muerte ocurre en hospitales, con biombos, donde los cuerpos pasan de camilla a ataúd en cuestión de horas, sin contacto humano, donde muchos velatorios se hacen en salas impolutas, sin fotos, sin voz, sin tiempo. Y ojo, no estoy diciendo que esté mal, solo que hemos perdido algo. Quizás la incomodidad, quizás la humanidad, quizás esa certeza de que tocar un cuerpo muerto es recordar que estamos vivos. ¿Y si miramos atrás? Tal vez la Yebra Kadisha no sea una reliquia, tal vez sea un recordatorio, una voz que nos dice: ojo, no lo delegues todo, no tengas miedo, la muerte también es parte de tu historia, y es que va a ser parte de la historia de cada uno de nosotros, de todos. Y aunque no seamos judíos, aunque no sigamos sus preceptos, algo en su manera de hacer las cosas nos habla de cuidado, de presencia, de no abandonar. Pues esas son un poco las otras costumbres, ¿no?, a lo largo de la historia y de las diferentes culturas, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas, de algunos extras, ¿no?, añadidos a todo esto. Y por ejemplo, contar la historia, ¿no?, real, documentada, ¿no?, en varias comunidades judías, de un entierro en el que nadie conocía al fallecido, que no sea tan raro. No tenía familia, no tenía amigos, solo un nombre, o a veces no tenía ni siquiera eso. Y aún así, la Yebra Kadisha preparó su cuerpo, se hizo la Tahará, se recitaron salmos, se hizo la Semirá, y en el entierro los miembros de la comunidad fingieron ser sus parientes para que no estuviera solo. Este tipo de historias muestran que la dignidad no es algo que uno se gana, es algo que se merece simplemente por haber vivido. Aunque no sepas quién fue alguien, y aunque nadie lo llore, no murió sin compañía. Otra curiosidad profunda: la oración más famosa del duelo judío, el Kadish, no menciona la muerte ni una sola vez. No dice descanso eterno, ni alma, ni funeral. Es una oración que glorifica el nombre de Dios, habla del universo, de la creación del tiempo y del bien. Es un himno a la vida en medio del dolor, como si al perder a alguien lo único que se pudiera hacer fuera afirmar que la existencia sigue teniendo sentido. Y podríamos incluir muchísimos más ejemplos, por ejemplo, cuando se moría, ¿no?, en tiempos de pandemia, cuando no se podía acompañar a los muertos, cuando la muerte se volvió una estadística, pues hubo quien se dio cuenta de que lo importante es simplemente estar, aunque sea en silencio, aunque sea un gesto, aunque sea una vela encendida, ¿no? Al final este tipo de rituales importan, aunque no se sea religioso, ojo, no por magia, no por tradición vacía, sino porque nos dan forma para lo informe, palabras para el caos, maneras de cuidar cuando ya no podemos actuar. Quizá no importe tanto si el alma vuela o no, quizá lo importante es que mientras el cuerpo se enfría, alguien lo cubre, alguien dice te acompaño, y eso basta. Y a veces es que el silencio duele más que la muerte, no por lo que calla, sino por quien no está para romperlo. Hay historias reales, humildes, sin titulares, que suceden cada cierto tiempo en cementerios de todo el mundo. Una ambulancia llega, 2 personas bajan un ataúd anónimo, dentro hay alguien que murió solo, sin hijos, sin pareja, sin hermanos, sin una red, sin una foto reciente, a veces sin nombre.
o con un nombre que nadie ya recuerda. En muchos lugares ese cuerpo habría terminado en una fosa común, sin ceremonia, sin oración, sin mirada, pero en las comunidades judías que conservan viva la tradición ocurre algo distinto. La Yebrá Kadishá, como decíamos, recibe la llamada. No saben quién es, pero tampoco importa. Se hace la tajará igual que si fuera un rabino, un padre de familia, una matriarca. Se lava con cuidado, se viste con las mortajas blancas, se le pide perdón si se ha movido con torpeza. Se vela el cuerpo, se encienden velas, se recitan salmos, y al día siguiente en el cementerio hay un grupo de personas esperando. No son parientes, no lo conocieron, pero han venido a no dejarlo solo. En muchas ocasiones, alguien del grupo improvisa un discurso. Dice algo así como: no te conocimos, no sabemos cómo fue tu vida, pero sabemos que valía la pena, porque viviste, y eso basta. Hoy estamos aquí para asegurarnos de que no te vayas en silencio. Y hay algo profundamente subversivo en ese acto. Porque el mundo premia la visibilidad, pero la Yebrá Kadishá premia la existencia misma. No necesitas haber sido alguien importante, ni querido, ni famoso. Basta con haber respirado. Y eso es un mensaje demoledor en una época que mide el valor por likes, seguidores, logros, carreras. Esta historia, repetida cientos de veces en cementerios olvidados, nos recuerda que la dignidad no se gana, se cuida. Nadie te lo va a decir más claro que esto. Si alguien murió solo, eso no significa que no importó. Y mientras haya una mano que lo lave, una vela que lo acompañe, una oración que lo despida, no morirá del todo. Y como decíamos antes, también hay algo desconcertante y casi provocador, ¿no?, en una de las oraciones más conocidas del judaísmo, el Kaddish de duelo. Es la plegaria que los hijos recitan durante 11 meses tras la muerte de un padre o una madre. Es lo que se escucha en cementerios, en aniversarios de fallecimiento, en sinagogas llenas de nombres ausentes. Y sin embargo, no habla de muerte, no dice descanso eterno, no menciona el alma, ni el cuerpo, ni el dolor. No es una elegía, ni un adiós, ni una súplica para los difuntos. El Kaddish, en arameo antiguo, ese idioma fronterizo, ¿no?, entre lo divino y lo cotidiano, es de hecho un canto de alabanza, una exaltación. Dice algo así como Yikadal Beyikadash Sheme Rabá, que más o menos sería como que sea engrandecido y santificado su gran nombre. Es como si en medio del duelo, cuando todo se viene abajo, cuando el mundo desaparece, parece roto, el judaísmo nos dijera: di esto, no porque lo sientas, sino porque lo necesitas. El Kaddish no es un consuelo emocional, es un ancla espiritual, una forma de recordarte, con las palabras más antiguas que existen, de recordarte que la vida sigue teniendo sentido. Que aunque hayas perdido a alguien, aunque la silla esté vacía, aunque la voz se haya apagado, el universo sigue girando. Y Dios, o el misterio, o el orden cósmico, sigue ahí. Para muchos, recitar el Kaddish se vuelve un acto casi físico, como respirar, como marcar el ritmo del duelo. Un día, otra semana, otra más, y poco a poco la ausencia se convierte en presencia, la oración en costumbre, y la costumbre en fortaleza. No porque el dolor desaparezca, sino porque se aprende a caminar con él. Y quizá ahí esté la gran lección, que no hace falta hablar de la muerte para acompañarla, que a veces el mejor homenaje no es un lamento, sino una declaración obstinada de que seguimos vivos, que su gran nombre sea bendecido en este mundo y en todos los mundos que vengan. Bueno, pues eso es más o menos todo lo relacionado, ¿no?, estos extras, ¿no?, sobre la Yebrá Kadishá. Para que conozcáis un poco más, ¿no?, de qué va esto. Y casi yendo ya casi al final del todo, nos queda muy poquito. Hay una pregunta que a mí, por lo menos a mí, me ronda desde que empecé a preparar este episodio, y es simple, pero es bastante incómoda. ¿Cómo tratamos hoy a nuestros muertos? Ojo, y no me refiero solo a los rituales, me refiero a la actitud, al vínculo, al silencio. Me refiero a lo que hacemos cuando alguien muere y a lo que no hacemos. Vivimos en una época en la que se puede reservar una cremación desde una app, en la que hay funerarias express, sin velatorio, en la que muchas personas mueren solas en hospitales y sus cuerpos se enfrían en almacenes hasta que alguien firma un papel.
Y aunque suene duro decirlo, algo se ha roto. Como sociedad tercerizamos todo lo que nos incomoda. El dolor, la enfermedad, la vejez y por supuesto la muerte. Ya no morimos en casa. Ya no velamos en el salón. Ya no lavamos el cuerpo de la abuela entre hijos y nietos. Ya no tocamos, ni siquiera miramos. Hemos convertido la muerte en un trámite, en una factura, en una palabra que se pronuncia en voz baja como si nombrarla la hiciera más real. ¿Dónde quedó el tiempo para despedirse? Antes el duelo tenía pasos, pausas, silencios. Hoy, en menos de 48 horas, todo está cerrado, certificado, cremación, urna, seguro. Pero el alma, si existe, si nos escucha, si espera, no entiende de plazos administrativos. Y si no hay alma, si todo se apaga sin más, entonces con más razón aún deberíamos cuidar el cuerpo. Porque es lo único que queda. El último vestigio de alguien que fue. A veces me pregunto si el verdadero abandono no empieza cuando uno muere, sino mucho antes, cuando ya está vivo y nadie lo ve. Porque no es tan diferente, ¿no? Cuidar a los muertos o a los que se sienten muertos en vida. Hay quienes no reciben abrazos, no reciben visitas, no tienen a nadie que les lave el alma cuando está sucia de tristeza. Y ahí es donde esta historia, la de la Yebra Kadishá, deja de ser un ritual judío y se convierte en una metáfora universal. Una pregunta dirigida a cada uno de nosotros. ¿Estamos haciendo lo posible para que nadie muera solo? Ni en la muerte literal ni en la simbólica. Quizá el gesto más revolucionario hoy no sea protestar, ni escribir un tuit, ni firmar una petición. Quizá el gesto más humano y ojo, el más escaso, sea tocar, estar, mirar, acompañar. Hacer de lo invisible algo visible, de lo sucio algo sagrado, de lo muerto algo digno. Y no hace falta ser parte de una hermandad, ni conocer oraciones en hebreo. Solo hace falta recordar esto. Todos, algún día seremos ese cuerpo. Y todos, algún día, necesitaremos a alguien que no huya. Bueno, pues al final, para acabar, todo cuerpo vuelve al silencio. Los músculos se aflojan, la piel pierde su color y el mundo que era tan urgente, tan ruidoso, tan lleno de cosas por hacer, se detiene. Y allí, en esa pausa, en ese instante donde ya no hay voz, ni queja, ni nombre, aparece una mano. No es la de un médico, ni la de un notario, ni la de un familiar desesperado. Es la mano de alguien que no te conoció, pero que te cuida como si fueras suyo, que vierte agua sobre tu frente, que susurra palabras antiguas, que te viste de blanco y te devuelve con dignidad al lugar del que viniste. Porque morir no debería ser desaparecer, debería ser acompañado. Quizá por eso existan los Yaverim, para recordarnos que no todo se compra, que no todo se entierra con prisa, que aún hay gestos que no se hacen por contrato sino por compasión. Quizá, en un mundo donde cada vez se mira menos, ellos nos enseñan a mirar incluso cuando el otro ya no puede devolver la mirada. Y si algún día te toca partir, que sea con alguien a tu lado. Una vela encendida, una oración pronunciada y una caricia final. Ojo, no por ti, sino por lo que fuiste, por lo que viviste y por el simple, profundo y olvidado hecho de haber estado aquí. Gracias de corazón por escuchar un día más Ilustres Anónimos. Hoy hemos hablado de los que cuidan a los muertos,
pero en el fondo también hemos hablado de los que cuidan la vida. Que paséis muy buena semana, que trabajéis mucho poco y nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto. Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.